Un poquito de disculpas porque he tenido problemas en la conexión. Creo que las redes van saturándose. ¿Está bien el audio, la imagen? Buenas tardes, doctor. Sí, se mira. Sí, doctor, se mira, se escucha. Hola, hola. Hola. Buenas ¿Se le tardes, escucha, doctor. Sí, doctor? se le escucha bien. ¿Hay audio? Sí, sí, doctor. Sí, doctor. ¿Imagen también? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Entonces comenzaremos para no perder tiempo. Ya creo que hemos perdido la anterior una clase. Gracias por entenderme. Teníamos una tarea pendiente con el grupo y era solamente de averiguar el por qué cuando la hemoglobina está disuelta en el plasma generaba un cambio en la osmolaridad del mismo y generaba una colección, un incremento de la presión coloidosmótica sanguínea. ¿Cuál era la explicación que habían o tenían que revisar? ¿Alguien que pueda manifestarse? Doctor, buenas tardes. Hola, ¿Puedo Fernanda. responder su pregunta, por favor? Sí, doctor. Ya, vamos a ver, Fernanda, tú dime. Bueno, de acuerdo a lo que nos había explicado usted, sabemos nosotros que la ley de Starling se basa en 4 presiones: la presión hidrostática capilar, la oncótica capilar, la hidrostática intersticial y la oncótica intersticial. Sabemos que las presiones hidrostáticas son la fuerza que ejerce el líquido en una pared. Entonces, esta fuerza sería del vaso sanguíneo que tenemos. La fuerza que va a ejercer la presión hidrostática capilar sería de adentro hacia afuera. Y Bien. la presión hidrostática intersticial sería de afuera hacia adentro del vaso. Después también tenemos la presión oncótica. Esta presión oncótica es la presión que ejercen las proteínas que atraen el agua, o sea, la presión que van a ejercer las proteínas que estén disueltas. De igual forma, de afuera hacia adentro la presión oncótica capilar y de adentro hacia afuera la presión oncótica intersticial. Como usted decía, la presión oncótica va a ser de 3 a 4 veces mayor. Esta presión oncótica, para que sea mayor, se tiene que dar un mecanismo en ciertas enfermedades. Se puede dar en la presión oncótica capilar, en una enfermedad renal, por ejemplo, o una enfermedad hepática, donde, por ejemplo, en la enfermedad hepática no se van a producir estas proteínas, entonces no se va a llevar a cabo de buena manera la presión oncótica capilar. Y en la enfermedad renal se va a eliminar estas proteínas por la orina. Entonces, por eso es que va a haber una insuficiencia renal o una insuficiencia hepática. Y en la presión oncótica intersticial, esta se va a aumentar en pacientes que puedan presentar unos mixedemas. Por ejemplo, en un hipotiroidismo no se van a degradar correctamente o lo suficientemente rápido las proteínas que van a estar en el intersticio. Entonces, si no se van a degradar porque el metabolismo está lento, se van a quedar afuera y en mayor cantidad. Entonces, esto va a hacer que la presión oncótica aumente y atraiga más agua. Esa es la explicación que he podido averiguar, doctor. Bien, Daniel es, ¿no? Fernanda, doctor. Fernanda, perdón. Bueno, me has dado toda lo que es la parte fisiopatológica entonces del edema, en la participación entonces de la hidrostática y de la coloidosmótica. Es cierto, ¿verdad? Entonces, de que todo lo que tú me has indicado estábamos dentro de la fisiología y de la fisiopatología del edema. Pero era una interrogante, el por qué cuando la hemoglobina está libre en el plasma, cuando está libre en el plasma, ¿por qué incrementaba la presión coloidosmótica? Doctor, buenas tardes. ¿Le puedo dar yo la respuesta, por favor? ¿Tu nombre? Daniela Colque. Daniela Colque. A ver, ¿cuál sería Eh, la explicación? como sabemos, la hemoglobina es una proteína. Bien. Entonces,
como hay mayor cantidad de hemoglobina en el plasma, va a aumentar directamente la presión coloidosmótica, lo que va a hacer que haya un desequilibrio tanto en el líquido intracelular como en el líquido extracelular, y este va también a aumentar el filtrado glomerular. Excelente. También Sigue. también la hemoglobina, como sabemos, en el componente E va a tener una porción que va a ser el hierro, y el aumento del hierro en el cuerpo es tóxico, lo que va a proceder a una reacción inflamatoria en el organismo. Serían esos dos fenómenos que puede causar el aumento de la hemoglobina en el plasma. Excelente. Gracias, doctor. Muy buena la participación de ambas, ¿verdad? Creo de que el análisis que se realiza entonces y la revisión y el complemento que realizan ustedes, pues es beneficio para todos ustedes, ¿verdad? Y también para mí, para recordar algo de la parte fisiológica, fisiopatológica. Es cierto, entonces, lo que se dice, ¿verdad? Entonces, de que la hemoglobina es una proteína. Y al incrementarla y al estar en estado libre, fuera del glóbulo rojo que habíamos indicado de que era un saco que contenía entonces a la hemoglobina, al estar entonces en estado libre a nivel plasmático, esto generaba un incremento de la presión coloidosmótica, es decir, un desequilibrio de la ley de Starling, ¿verdad? Y generaría entonces una mayor atracción de volúmenes de líquido desde el intersticio al interior del vaso, haciendo que incremente la presión coloidosmótica y modifique pues entonces todo lo que es la función entonces y la filtración renal, como ustedes están indicando. ¿Bien? Entonces, este hecho entonces va a ser muy contradictorio, o diré no contradictorio, sino de muy mala repercusión a nivel entonces del organismo, ¿verdad? Que va a generar entonces alteraciones a nivel capilar y también a nivel de la filtración renal, ¿verdad? Y genera entonces un desbalance y una alteración de la presión coloidosmótica, perdón, de la presión sanguínea, ¿sí? También entonces, complementando ya lo que eran las características que tenían el glóbulo rojo, ¿qué consecuencias traería entonces este hecho de que la hemoglobina estaría siempre dentro de un saco? Cuando la hemoglobina está encerrada o está contenida en el glóbulo rojo, es decir, dentro de la membrana plasmática del glóbulo rojo del eritrocito, esta está totalmente sustraída, ¿verdad?, a la presión osmótica del plasma, ¿sí? Entonces, la presión osmótica va a ser la directa responsable, diremos así, de que la hemoglobina se mantenga en el interior del glóbulo rojo. Cualquier desbalance de ello pudiese generar, entonces, como en los casos de contracción y de expansión que ustedes conocen muy bien en la fisiopatología del edema, generaría entonces una disfunción o una alteración entre el líquido intravascular y el líquido intersticial, ¿verdad? Ello va a generar entonces pues total alteración de la funcionalidad sanguínea. Entonces nos remitimos a resumir de que la hemoglobina está siempre en el interior del eritrocito, supeditada o sustraída a la presión coloidosmótica u osmótica del plasma, ¿sí? También tenemos que determinar de que el aspecto zoológico, el movimiento entonces que tiene la sangre, la distribución que tienen los componentes, los elementos formes de la sangre, conocen muy bien de que los glóbulos rojos siempre van a discurrir por la parte central, ¿verdad?, del flujo sanguíneo. Y la periferia, es decir, los lados, diremos así, de ese volumen de sangre estaría entonces los leucocitos. Siempre entonces, determinando de que estos glóbulos rojos se adhieran a las paredes vasculares por si acaso existiese algún proceso de tipo inflamatorio, que ya conocen ustedes en el proceso de rodamiento o de adhesión leucocitaria para formar posteriormente ya la diapédesis al exterior, ¿verdad? Eso no corresponde al tema, pero es importante determinar de que esta distribución de los glóbulos rojos y blancos es adecuada, ya que pudiésemos determinar alguna alteración en el flujo de laminar a turbulento y generar entonces ciertas alteraciones en la distribución de glóbulos rojos, como vamos a ver en algunas patologías que van a formar posteriormente ya el Zolleux, ¿verdad? O la formación de los glóbulos rojos en pilas de moneda, que ya nos van a generar alteraciones. Entonces, el aspecto zoológico también de los glóbulos rojos, pues siempre entonces es importante para determinar
de que la funcionalidad del glóbulo rojo esté acorde a la fisiología. No se pueden detener, hemos dicho de que los glóbulos rojos en las paredes de los capilares y esto es contrario a la impregnación que sobre las paredes pueden ejercer el líquido homogéneo, ¿verdad? Facilita entonces el intercambio gaseoso, esta distribución que tienen entonces los glóbulos rojos por existir entonces esa carga positiva positiva así de la membrana del eritrocito va a evitar entonces de que exista entonces una fusión, ¿verdad? Una fusión entre eritrocito, y esto va a determinarnos de que no se formen entonces las pilas de moneda y así de esa forma se facilite el intercambio o la homeostasis o la hematosis, perdón, del intercambio oxígeno-CO2. Y entonces esas son las... Esto vamos a ver en la parte bioquímica del eritrocito o de la membrana del eritrocito. Otra de las interrogantes que surgía entonces era por qué el glóbulo rojo ya sabemos que es un residuo celular, ¿verdad? Esto hemos indicado de que hemos vaciado todo, diremos así en palabras más sueltas, hemos vaciado en sí al glóbulo rojo, al eritrocito de todos sus componentes, dejándolo solamente la membrana citoplasmática y lo que es el citoesqueleto. Y dentro de ello, entonces, se va a albergar todo lo que son entonces, las moléculas de hemo, la hemoglobina y la globina, ¿verdad? O perdón, la hemoglobina y el hemo, y vamos a determinar entonces lo que es la hemoglobina que va a estar contenida dentro del eritrocito. ¿Sí? No tienen núcleo, no tienen mitocondrias y consumen el oxígeno, ¿verdad? En pequeña escala. ¿Sí? El oxígeno que está dentro de la hemoglobina o que está contenida en la hemoglobina va a servir entonces también como un motor, como elemento precursor de energía, ¿sí? Porque imagínense si no tuviésemos glucosa y no tuviésemos oxígeno en el interior del eritrocito, tampoco podríamos generar entonces energía. Y este reticulocito, este eritrocito necesita energía para generar hematosis, ¿sí? Aunque una forma, como son las uniones entonces químicas por simple difusión, vean, entonces hay un pequeño consumo de energía, ¿sí? Entonces, carece de núcleo, no tienen mitocondrias y el consumo de oxígeno es muy pequeñito, ¿verdad? Que transporta lo hace en una ínfima cantidad, ¿sí? A través del ciclo de las pentosas en la vía de Evden-Majerov. Tenemos otras vías entonces de oxidación, ¿verdad? La de Evden-Majerov, la de Rapaport, que son entonces las que y también de la vía de las hexosas pentosas, que nos van a generar entonces energía en pequeña escala cuando estamos hablando entonces de cinética celular. ¿Sí? Luego la pérdida del núcleo va a permitirnos, ya sabemos de que la pérdida del núcleo lo realiza en el transcurrir entonces de la tercera al cuarto compartimiento, ¿verdad? Es decir, cuando el reticulocito está atravesando entonces las paredes de los sinusoides, está determinando entonces la pérdida de todo lo que son los últimos restos, diremos así, de mitocondria y de núcleo para posteriormente ya formar el glóbulo rojo, ¿sí? Permite entonces de que el pigmento respiratorio ocupe todo el volumen del glóbulo rojo, ¿sí? ¿A qué yo me refiero cuando estoy hablando del pigmento respiratorio? ¿Qué creen que es el pigmento respiratorio? Hola. La ¿Qué creen que es el hemoglobina. pigmento? ¿Ay? La hemoglobina. Hemoglobina, ¿verdad? Sabemos muy bien de que la hemoglobina va a ser el transportador del oxígeno, ¿sí? A través del hemo y la unión entonces que va a existir. Entonces, y el pigmento pues va a ser el respiratorio, ¿verdad? Porque está llevando entonces el oxígeno y transportando el CO2 desde los tejidos hacia el exterior. Por lo tanto, entonces nos vamos a referir y en alguna parte del texto, cuando digo pigmento respiratorio, me estoy refiriendo propiamente a lo que es la hemoglobina. Y la hemoglobina va a ser entonces todo el pigmento que va a ocupar el volumen del glóbulo rojo y aumenta su función, ¿vean? Entonces, vean ustedes de que el glóbulo rojo solamente es parte, diremos así, que va a albergar, ¿sí? A este pigmento, a estas moléculas de pigmento de globina, de hemo y de globina, ¿sí? De hierro y de proteína.
que van a determinar entonces la funcionalidad de lo que es el glóbulo rojo. Esta hemoglobina va a contener una de las proteínas más eficaces que se conocen y es capaz de cargar 4 moléculas de oxígeno, ya saben bien, de que cada molécula de globina va a llevar 4 moléculas de oxígeno por cada una. Y fija entonces una cantidad equivalente de protones de CO2. ¿Sí? Entonces esta hemoglobina va a estar formada entonces por 2 moléculas, ¿verdad? Una parte que es el hemo y otra parte que es la globina. ¿Quién es entonces la encargada de llevar el oxígeno? Va a ser entonces la proteína, la globina. Va a captar entonces por cada molécula de globina, capta 4 moléculas de oxígeno y va a poder entonces fijar también una cantidad de hierro o dependiendo entonces, o también dependiendo de la capacidad que tiene de transportar el CO2. ¿Sí? El oxígeno entonces solamente tiene 4 moléculas que se van a adherir a la globina. En cambio, por su peso molecular y por la mayor cantidad que se tiene entonces del CO2 y mayor afinidad que tiene entonces del CO2 a la proteína, genera entonces en una proporción de 20 veces, ¿verdad? Entonces el CO2 se une en una proporción de 20 veces mayor entonces que el oxígeno. Y por ella, y tiene entonces esa dificultad en la liberación entonces del CO2 de la hemoglobina, como sucede en las intoxicaciones por CO2, ¿verdad? Entonces es sumamente tóxico, aunque con mínimas proporciones de CO2 ya nos está generando una intoxicación. Y por ello entonces es entonces la toxicidad que genera el CO2, tanto por el volumen y como la unión que tiene de las moléculas de CO2 con la globina. ¿Sí? Entonces esa es la capacidad que se tiene, en una proporción de 20 veces mayor que el oxígeno. Aquí tenemos entonces estructuralmente lo que es el glóbulo rojo, tiene entonces un diámetro, un espesor de 2 micromicrones, entonces el glóbulo rojo. Este es el lado, entonces es una vista de lado, de frente, ¿sí? Y la función, entonces, viendo desde arriba, ¿verdad? La función va a ser, y dentro de ella, vean ustedes, tenemos todo lo que es las moléculas de lo que es la hemoglobina, ¿no? En sus 4 porciones, ¿sí? Los 4 grupos pisólicos con sus núcleos de hemo y luego tenemos las cadenas de hemoglobina en sus 2 porciones alfa y sus 2 porciones beta que van a ser entonces todo lo que es la molécula. ¿Sí? Y la función ya saben ustedes, ¿verdad? Transporte de oxígeno y CO2. Las enzimas que el glóbulo rojo va a contener, ¿verdad? No tienen otra función que la de producir la energía. ¿verdad? Entonces, ¿quién va a generar la energía dentro de las células? No va a ser más que las enzimas que van a tener, estamos hablando de las enzimas, por eso hemos hablado de la vía de las hexosas, de las pentosas, de Ebden-Mayrov, de Rapaport, y si se dan cuenta entonces todo ese ciclo entonces que se sucede dentro de la bioquímica, ¿verdad? No tenemos más que diremos así, de que estas son ramas, diremos un anexo, diremos así, de todo lo que es de la vía entonces de oxigenación o de la vía de la formación de oxígeno, ¿sí? Van a tener entonces esta función de producir energía. ¿Y cuál es la energía entonces dentro del glóbulo rojo para que funcione con respecto a la hematosis? Va a ser el ATP, ¿sí? Este ATP va a ser en mínima proporción, no es lo mismo que nos proporciona la glucosa, ¿verdad? La glucosa entonces cuando existe y el oxígeno, cuando existe entonces ese mecanismo de cuando estamos generando energía a través de las mitocondrias, ¿sí? A través de las mitocondrias, no se olviden de que las mitocondrias son las generadoras de energía dentro de la célula y como el glóbulo rojo ya no tiene energía, tiene que buscar otras vías de formación de energía. Y a través de ello, entonces, ¿y esta energía dónde? ¿Quién lo logra? Pues las enzimas que se encuentran dentro del glóbulo rojo, ¿sí? Y son necesarias estas para mantener el funcionamiento y también la estructura adecuada de la membrana y de la molécula del hemo en estado reducido. No nos olvidemos de que el hierro, ¿verdad? El hierro que está dentro del hemo, ¿sí? No nos olvidemos de que el hemo tiene 4 moléculas pirólicas y dentro de esas moléculas pirólicas tenemos el hierro en estado reducido. ¿Sí? Este estado reducido tiene que ser entonces adecuado,
¿sí? No en estado entonces férrico, porque el estado férrico pues entonces es sumamente tóxico, ¿verdad? Es tóxico para el organismo. Por ello entonces tiene que estar en un estado oso, ¿verdad? En un estado ferroso para determinar entonces una buena y adecuada funcionalidad. Y también entonces estructuralmente la membrana. ¿Sí? Entonces, dense cuenta que ya vamos viendo aquí, ingresando entonces alguna cierta patología, y como hemos revisado las acantosis, los equinocitos, los dianocitos, ovalocitos, etcétera, en todas las variedades entonces que existen en las modificaciones y la nomenclatura de la hematología, pueden darse cuenta de que está existiendo ya modificaciones en la morfología y en el tamaño del glóbulo rojo. Y por ello entonces vamos a determinar de que existiese ya una alteración de la estructura, ¿sí? De la membrana eritrocitaria. Y por ello va a tener una repercusión en su labilidad, es decir, de que pudiese romperse con facilidad, hemolizarse con facilidad y generarnos entonces ya trastornos de concentración, de funcionalidad y trastornos también en la estructura de la hemoglobina. ¿Bien? Entonces, de que la membrana tiene que ser el cobertor, el protector, entonces, de lo que es el interior del glóbulo rojo, que es, entonces, está representada por la hemoglobina. ¿Sí? Una de las características, como les estoy indicando, la pérdida de la biconcavidad, que es lo normal, ¿verdad? Que tiene entonces una forma bicóncava, tiene una forma de lente bicóncava, y por lo tanto, entonces, cuando existe una alteración de esta biconcavidad del glóbulo rojo, es decir, que va a modificarse en su estructura, en su forma, entonces eso nos va a traer como una consecuencia muy severa que se va a reducir la vida media del eritrocito. ¿Sí? Y por lo tanto, vean ustedes, y por consiguiente, cuando el glóbulo rojo ha cambiado, se ha modificado entonces de su forma habitual, de su forma de lente bicóncava, ya se considera como un factor hemolítico. ¿Sí? Entonces, dense cuenta de que cuando yo estoy hablando de, si yo tengo una referencia de microcitos, ¿sí? O acantocitos, o tengo estomatocitos, equinocitos, entonces se están modificando se está modificando la forma y el tamaño. Por lo tanto, voy a ingresar entonces a utilizar otro tipo de términos, que es entonces, ¿qué? Una poiquilocitosis y una anisocitosis. ¿Ven? Entonces, una poiquilocitosis y una anisocitosis para mí ya es un referente de que está habiendo una alteración en la forma y en el tamaño del glóbulo rojo. Y por lo tanto, estoy teniendo ya factores como un factor hemolítico. ¿Sí? Entonces, hay ya un antecedente. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí, doctor. Se ha entendido, ¿verdad? Acá tenemos entonces las referencias hematología práctica de Betty Cielza, ¿verdad? Y dense cuenta, aquí tenemos el cañón que está representando a la médula ósea y estamos hablando de todo lo que hemos hablado de la hematopoiesis, desde las células pluripotentes, participación de la eritropoietina en la formación entonces del hemocitoblasto. Aquí tenemos entonces ya la fase del eritroblasto, tenemos aquí, hablamos ya la eritropoiesis, que se están fragmentando, ¿verdad? Y tenemos entonces lo que son la formación de glóbulos rojos maduros ya en el cuarto compartimiento, que es la circulación. Entonces, este gráfico es muy didáctico para que se pueda entender lo que se está generando. ¿Sí? Entonces, el cañón está representado por la médula ósea y el trayecto y la formación entonces que va a darnos como resultado es nada más las células maduras. ¿Está bien? ¿Cuál va a ser el desarrollo morfológico de los eritrocitos? Esto ya vamos a ver en esquema, ¿verdad? Y todo lo que está en el esquema está en esto, ¿ya? Entonces, este es el esquema del desarrollo morfológico de los eritrocitos. Vean ustedes de que el desarrollo morfológico, es decir, de la forma del glóbulo rojo hasta donde llegamos a célula madura, se va a partir siempre del stem cell, ¿verdad? Entonces, de la célula troncal hematopoyética, que nos va a dar dos células, uno que va a ser el stem cell, ¿sí? Uno va a ser entonces mieloide y el otro linfoide.
¿verdad? Ambos nos vamos a referir solamente ahora a lo que es el aspecto mieloide en su fase entonces eritrocítica. Entonces, este stem cell nos va a dar entonces el stem cell que va a ser el precursor eritrocítico, ¿sí? Esta fase entonces de formación del stem cell hasta el precursor eritrocítico, ¿verdad? Va a durarnos 5 días, ¿sí? 5 días. Estas células, ¿sí? Estas células, el precursor eritrocítico, nos va a dividirse en estos 5 días y me va a dar 16 células. 16 células en 3 días, por una parte. Y por otra parte, el otro precursor, ¿verdad? Estamos hablando de la cinética, de la dinámica, ¿verdad? De la dinámica celular, de la mitosis celular. En 2 días me va a generar 16 células, ¿no? Aquí estamos hablando. 16 células en 3 días, aquí igual. 16 células en 3 días. ¿Estamos? Estamos hablando entonces de 5 más 3, 8 días. Más 8, 10 días. Esta médula ósea en 24 horas, cuando ya estamos entonces formando, ha habido ya la maduración celular. Es decir, de que se está perdiendo ya la capacidad de ¿cómo se llama? La capacidad de diferenciación, ¿sí? Se está perdiendo y nos está dando maduración celular. Esta maduración celular a nivel de la médula ósea nos va a generar ya a nivel de los sinusoides, nos va a dar los reticulocitos. Y estos reticulocitos ya se caracterizan ¿por qué? Por la pérdida del núcleo y por la pérdida el incremento de la síntesis de hemoglobina. ¿Ya? Entonces, cuando este stem cell, ¿sí? Ya se ha madurado, ha formado el reticulocito, se va a caracterizar por tener pérdida del núcleo e incrementar la síntesis de hemoglobina. Y cuando ya ha habido este cambio dentro del interior del glóbulo rojo, dentro del reticulocito, va a atravesar en 24 horas hacia el torrente circulatorio, ¿sí? Entonces, dense cuenta que vamos a tener 5, 7, 9, 10, casi en una semana y media, o diremos en 2 semanas, vamos a tener entonces la formación de glóbulos rojos desde los precursores hemáticos, desde los precursores de los eritrocitos hasta el torrente circulatorio, hasta el cuarto compartimiento, los glóbulos rojos. ¿Sí? Esta es entonces la dinámica y la morfología del glóbulo rojo. ¿Está bien? El desarrollo bioquímico de los eritrocitos hemos indicado de que existen y necesitamos entonces la participación de enzimas, ¿verdad? Para generar para generar ATP. Y este ATP sea el motor, entonces, para que se genere todas estas actividades que va a tener el glóbulo rojo, ¿sí? Pero no solamente entonces esta parte bioquímica del eritrocito nos sirve para que funcione, para que se genere ATP, sino que también necesita entonces el eritrocito para generar, ¿qué? Cambios en la cinética, ¿verdad? El glóbulo rojo, las células precursoras del glóbulo rojo necesitan energía, hemos indicado, ¿verdad? Si se recuerdan esa diapositiva que necesitaba un estímulo, ¿verdad? Para que la célula quiescente, ¿verdad? Genere células ya maduras, esa diapositiva de los perritos, si se recuerdan. Entonces, ese hecho entonces de transformar una célula quiescente en una célula activa que está generando células en distintas proporciones de 3 a 6 a 16 células, eso necesita entonces energía, ¿verdad? Y eso va a aprovechar entonces en ese transcurrir de maduración celular, van a aprovechar, diremos así, estas células que todavía están contando con núcleo y con mitocondrias. Dense cuenta entonces, mientras la célula cuente con núcleo y con mitocondrias, la cinética celular va a ser muy activa y me va a generar gran cantidad de células, ¿sí? Gran cantidad de células, por eso de que una célula precursora va a llegar entonces a formar incluso 16 precursores eritrocíticos, llegando a los reticulocitos y hasta glóbulos rojos. ¿Vean? Entonces, dense cuenta la proporción que se van a formar de glóbulos rojos a medida entonces que van madurando los precursores, ¿sí? Entonces, estos precursores, ¿sí?
Tienen aparatos de Golgi bien formados, mitocondrias capaces de sintetizar ADN, DNA y proteínas. Y por estas características que tienen entonces estos precursores, la capacidad entonces de división, de maduración y de diferenciación es elevada, como hemos visto entonces en la parte de hematopoiesis, ¿verdad? Este normoblasto, el normoblasto policromatófilo va a cesar la síntesis de DNA y RNA. Para posteriormente el eritrocito debe estar totalmente ya equipado con diferentes sistemas enzimáticos y antígenos de superficie. ¿Bien? Entonces, ¿cuándo se pierde entonces el DNA y el RNA en la eritropoiesis? Cuando el normoblasto policromatófilo ha dejado ya la síntesis de DNA y etos. ¿En qué fase? En la formación de normoblasto policromatófilo. ¿Listo? Entonces, esas son las características del desarrollo bioquímico de los eritrocitos. ¿Verdad? Perdón, esto es del anterior. El núcleo ha sido ya expulsado. Ustedes muy bien saben de que cuando está atravesando ya a través de los sinusoides, ¿verdad? Se expulsa el núcleo. Se expulsan los reticulocitos, o se expulsan, perdón, las mitocondrias. Y la célula que está encargada entonces de expulsar el núcleo y las mitocondrias va a ser el reticulocito. Estos reticulocitos todavía va a tener polisomas y mitocondrias en alguna proporción. Estas polisomas están entonces encargadas, juntamente, al igual que los ribosomas, ¿verdad? Son encargadas de generar las enzimas, ¿sí? Y también de sintetizarnos, ¿qué? De sintetizarnos la proteína y el hemo, ¿verdad? Ello va a generarnos un cierto estrés oxidativo intracelular, ¿sí? No es masivo. ¿Por qué no es masivo el estrés celular o intracelular en esta fase, en el reticulocito? ¿Por qué? Porque ya no tenemos mitocondrias, ¿sí? Tenemos entonces muy poca cantidad de oxígeno, muy poca cantidad de formación entonces de ATP. Por lo tanto, el estrés oxidativo intracelular, es decir, dentro del eritrocito, va a ser mínimo. Por eso no es muy tóxico, ¿sí? Por eso no es muy tóxico. Luego, entonces, va a pasarse a una mayor maduración y se pierden todo lo que es las mitocondrias y el RNA, ¿sí? Aquí estamos hablando de un RNA mensajero, ¿verdad? Porque el RNA mensajero va a determinar entonces de que la sucesión dentro de la cinética celular se establezca entonces un límite de divisiones y también de diferenciaciones. No nos olvidemos de que hemos indicado de que la formación entonces y la maduración y la diferenciación celular está regida ¿por quién? Por los genes, ¿verdad? Por los genes que se ubican entonces dentro de una periferia de la membrana celular, a nivel de las telomerasas. ¿Está bien? Esta célula es capaz de metabolizar solamente glucosa a través de un ciclo de Erdős-Majerov y los SUNS hexosa monofosfato. ¿Ven? Entonces, estos dos elementos, estas dos vías, tanto de Erdős-Majerov y la de SUNS hexosa monofosfato, va a ser la que se va a encargar de formar, ¿qué? La glucosa. Esta glucosa es para nosotros importante dentro de la formación, dentro de la cinética, dentro de la eritropoiesis, ¿sí? Porque si un paciente que estuviera carente entonces de glucosa, entonces, o algún trastorno en el metabolismo de la glucosa, de seguro que vamos a tener también trastornos de ¿qué? De producción de glóbulos rojos o una alteración en la eritropoiesis. ¿Bien? Estamos hablando, o si se genera eritropoiesis, también se van a generar glóbulos rojos que no van a cumplir adecuadamente la función que corresponde. ¿Por qué? Porque está habiendo una alteración. ¿Está bien? Y este es el esquema, ¿verdad? Entonces, de todo lo que he hablado. Aquí tenemos el precursor programado. Esa es una célula troncal programada, comprometida, donde tenemos las mitocondrias y tenemos el aparato de Golgi. Elementos importantes de producción de ¿qué? De energía a través del metabolismo oxidativo, ¿verdad? Y la síntesis de ADN y de ARN. ¿Está bien? Estas células o este precursor programado nos va a generar el normoblasto policromatófilo. Este normoblasto policromatófilo cesa la síntesis de ADN y ARN y nos genera un glóbulo rojo con enzimas y antígenos de superficie, con CD.
el normoblasto. Por una parte. Por otra parte, este normoblasto policromatófilo nos va a generar los reticulocitos con eliminación de polisomas y mitocondrias, que nos van a sintetizar proteínas y el núcleo protésico M. Proteínas. Entonces, ¿quién va a sintetizarnos las proteínas y el grupo M? Pues van a ser los reticulocitos, ¿sí? A través de sus polisomas y sus mitocondrias restantes, que posteriormente, al madurar estos reticulocitos, van a perder esta capacidad de síntesis de proteína porque van a perder mitocondrias y ARN. Y nos van a generar glóbulos rojos con enzimas y antígenos de superficie. Estos antígenos o estos glóbulos rojos con enzima y con antígenos de superficie son los que se van a encargar de generar el metabolismo de la glucosa por vía de Erdheim-Mayerhof. ¿Está claro esta parte? ¿Se ha entendido? ¿Hay dudas? ¿Dónde les refuerzo? Sí, doctor. ¿Está claro? Sí, doctor. Estoy notando cierta duda. ¿Hay temor? ¿Hay duda? Doctor, no sé si podría repetir el esquema, por favor. De la parte del componente bioquímico. Sí, doctor. Ya. Entonces, ¿cuál es el fin, cuál es el objetivo de esta parte bioquímica del eritrocito? El objetivo va a ser el metabolismo de la glucosa por esta vía de Erdheim-Mayerhof. ¿Sí? Ese es el objetivo. Entonces, el objetivo de la vía o del mecanismo bioquímico del eritrocito es la formación o es el metabolismo de la glucosa por la vía de Erdheim-Mayerhof. Esa es la respuesta a lo que queremos decir. ¿Sí? ¿Cómo se va a producir el metabolismo de la glucosa por esta vía? Vamos a partir entonces del precursor programado. Y estamos hablando de las células troncales ya comprometidas o las células troncales hematopoieticamente comprometidas. ¿Sí? Estas células se caracterizan por tener todavía mitocondrias y un aparato de Golgi donde van a generarnos ¿qué? El metabolismo oxidativo y la síntesis de DNA y ARN. Por ese lado, llegamos entonces, esta célula o este precursor programado nos va a generar ¿qué? Un normoblasto policromatófilo. Este normoblasto policromatófilo va a generarnos todavía, ¿sí? Va a generarnos un reticulocito cargado de polisomas y mitocondrias, por una parte. Y este normoblasto, al transcurrir o al generar una maduración celular, va a comenzar a diferenciarse, ¿verdad? Va a sintetizar o va a dejar de sintetizar el ADN y el ARN. Y nos da origen, nos da un glóbulo rojo cargado de enzimas y de antígenos de superficie. Este reticulocito que está lleno de polisomas y mitocondrias también tiene que perderlo todo ello antes de que sea un glóbulo rojo maduro. Y estos polisomas y mitocondrias son favorecedores ¿de qué? De la síntesis de proteínas y del grupo M. ¿Sí? Estas proteínas y el grupo M, al madurar entonces el reticulocito, van a perderse entonces las mitocondrias y el ARN y va a darnos también un glóbulo rojo con enzimas y CD, es decir, antígenos de superficie. Este glóbulo rojo con enzimas y antígenos de superficie son los encargados de generarnos el metabolismo de la glucosa por vía de Erdheim-Mayerhof. ¿Está bien? Clarísimo, facilito. Sí, doctor. Entonces, vean ustedes, cuál va a ser la función de generar todo ello? Es de contener y de transportar la hemoglobina. ¿Ya? Entonces, la función del eritrocito, por estas vías, tanto morfológica como bioquímica, va a ser entonces de mantener, de contener y de transportar a la hemoglobina y con ello transportar el oxígeno desde los pulmones a los tejidos y retirar el CO2 de los tejidos y llevarlo a los pulmones. ¿Vean? Entonces, dense cuenta de que la participación o la hematosis respiratoria que estamos hablando, o el intercambio que se realiza de oxígeno CO2,
se tiene que realizar entonces parte de lo que es el componente bioquímico y morfológico del glóbulo rojo, ¿verdad? Porque si existiese alguna alteración de ambos, de seguro que vamos a tener una alteración o una función del eritrocito alterado. No va a poder o va a contener gran cantidad de hemoglobina, pero con una alteración estructural y una alteración funcional de la hemoglobina. No va a poder transportar oxígeno, no va a poder transportar CO2 y por lo tanto entonces va a haber un acúmulo de ello, ¿verdad? Y nos va a generar pues entonces serias dificultades respiratorias, serias producciones o sería una alteración de estrés oxidativo, ¿verdad? Como sucede entonces en ciertas patologías, intoxicaciones por cianuro, por CO2, intoxicaciones por plomo, etcétera, que nos van a generar entonces patologías de intoxicación por alteración del transporte, de la hematosis celular. ¿Está bien? En base a esto, entonces, vean ustedes, vamos a irnos a la estructura de los glóbulos rojos. Y ustedes ya me van diciendo, entonces, ¿cuál va a ser la estructura de los glóbulos rojos? Uno va a ser, entonces, la membrana citoplasmática, ¿verdad? La citoplasmática, y otro va a ser el citoesqueleto. Y veamos, entonces, la estructura del glóbulo rojo. Tiene un diámetro de 7 u 8 micrones, tiene un volumen corpuscular. Tengo que valorar, cuando yo digo el diámetro, me estoy refiriendo entonces al volumen corpuscular medio y que va a estar representado de 85 a 90 femtolitros. Esta es entonces la capacidad de 85 a 90 femtolitros. Y con base a esto yo me voy a representar aquí son células microcíticas cuando están por debajo de 85 o macrocíticas cuando están por encima de los 90 femtolitros. ¿Sí? En base al volumen corpuscular. Luego tenemos la hemoglobina corpuscular media, ¿verdad? Que va a estar 27,34 picogramos. ¿Sí? Y a ello me va a dar entonces, ¿qué? Me va a dar entonces células normocrómicas, hipocrómicas o hipercrómicas, dependiendo la concentración que se va a tener de... y finalmente tenemos la concentración de hemoglobina corpuscular media de 32 y 36 gramos por decilitro. Estos entonces elementos, cuando yo quiero hacer un diagnóstico de anemia, dense cuenta de que no solamente me estoy refiriendo a la cantidad de glóbulos rojos, no solamente me estoy refiriendo a la concentración del hematocrito, ni de la hemoglobina, sino que tengo que ver también otros parámetros secundarios, y estos son entonces la hemoglobina corpuscular media, el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media, y la concentración de hemoglobina corpuscular media, perdón. Para mí es muy importante, para decir anemia, desde el punto de vista funcional, ¿sí? No desde la definición entonces convencional, sino desde la definición de tipo funcional, de que tiene que existir una alteración de la concentración de hemoglobina corpuscular media, porque me estoy refiriendo a la cantidad de oxígeno, de hemoglobina que se encuentra en cada glóbulo rojo. Para eso entonces me sirve esta estructura. ¿Está bien? Tengo que valorar también la superficie del glóbulo rojo. Es de 140 micrones por cuadrado. ¿Vean? Y cuando yo tengo un microcito, de seguro que esta superficie va a ser reducida y por consiguiente va a existir también una disminución de transporte de cantidad de hemoglobina, porque el volumen se está reduciendo. ¿Ven? Entonces tengo que determinar también eso. Y la estructura de la membrana plasmática del glóbulo rojo y su citoesqueleto van a mantener la forma del disco bicóncavo. Entonces, yo les pregunto, ¿a través de qué estructuras anatómicas se mantiene la forma del disco bicóncavo del eritrocito? ¿Cuál será su respuesta? Del citoesqueleto, doctor. Uno, ¿qué más? Del citoplasma, doctor. Membrana plasmática. Entonces aquí dice la estructura de la membrana plasmática y del glóbulo rojo y su citoesqueleto mantienen la forma de disco bicóncavo. Discocito. ¿Para qué va a ser entonces, para qué nos sirve de que el glóbulo rojo tenga esta forma bicóncava? Porque
nos va a aportar, nos va a transportar en mayor proporción, ¿verdad? Glóbulos rojos, y al mismo tiempo va a ser fácil, es decir, el incremento de su elasticidad del glóbulo rojo, ¿verdad? Es sumamente entonces fácilmente de moldear para que pueda atraer las fenestraciones a través entonces de lo que son los capilares, a través del endotelio capilar. ¿Vean? Porque si fueran entonces membranas rígidas, de seguro que no va a poder atravesar y va a existir una alteración en ese transporte de oxígeno y en la hematosis. Entonces la forma del glóbulo rojo va a estar supeditada a la membrana plasmática y también a su citoesqueleto. Vamos a ver entonces que el citoesqueleto tiene características específicas para que pueda entonces moldearse, así diremos así, el glóbulo rojo a las fenestraciones de los capilares. ¿Sí? Entonces, estos dos elementos anatómicos, membrana plasmática y citoesqueleto, son los que van a determinarnos la forma bicóncava del glóbulo rojo. ¿Sí? Vean acá, tenemos aquí una vista de frente, una vista de arriba, tenemos un diámetro de 7.5 micromicronos, ¿verdad? Que esta es entonces la estructura del glóbulo rojo, una porción entonces periférica que es mucho más gruesa y tenemos una porción más central que es más pálida debido entonces a la cantidad menor de hemoglobina, ¿no? Entonces tenemos cargado y tenemos, el color rojo va a estar, ya saben ustedes, aquí tenemos la formación de la oxihemoglobina y la oxihemoglobina va a ser entonces la responsable de darnos el color rojo, ¿verdad? Si estuviera cargado la hemoglobina de un CO2, estuviéramos entonces hablando entonces de una carboxihemoglobina y el tinte entonces del glóbulo rojo va a ser más oscuro, ¿no? Por lo tanto, entonces tienen que determinar en una placa, ya una placa o en un extendido o un frotis sanguíneo, pueden entonces determinar entonces las características de la estructura del glóbulo rojo. ¿Sí? Y aquí esto es lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? Lo que es el citoesqueleto. Vean ustedes de que si hacen un análisis, vean ustedes de que es como un entrelazado de alambre, ¿verdad? Es un entrelazado que se encuentra. Si se hacen un corte de una rueda o de un neumático, de un carro, pueden ver ustedes, son las ruedas de tipo radial, ¿verdad? O tubulares, en las cuales existe entonces este tipo de distribución. Entonces son trenzados, diremos así, de alambre que le dan la estructura del neumático. Lo propio entonces aquí tenemos en el glóbulo rojo. Aquí tenemos entonces una distribución de todo lo que es el citoesqueleto del glóbulo rojo. ¿Ven? Y este citoesqueleto, si se dan cuenta, tenemos pues componentes horizontales y componentes verticales. Es componentes horizontales y verticales nos van a generar entonces entrelazados, ¿verdad? Entre cruzamientos, entre componente y componente, ¿sí? Y en la parte inferior, vean ustedes, en un recuadro más grande, estamos hablando entonces los componentes horizontales, que está representado por la espectrina, y los componentes verticales que van a estar representados por la banda 4,1, la actina, la anquirina, etcétera, ¿verdad? Esos son entonces las interacciones. Estos componentes que les digo horizontales van a denominarse interacciones horizontales y las verticales se van a denominar interacciones verticales. ¿Listo? Cuando yo me refiero entonces a la interacción vertical, me estoy refiriendo entonces a los que están entonces en forma vertical, paraditas, ¿sí? Paradas. Y las horizontales son las que están girando entonces en torno al glóbulo rojo para darnos entonces la forma de discocito. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí, doctor. Y este es el ciclo entonces de las células de la sangre, ¿verdad? Esto vamos a ver posteriormente, ¿sí? Esto vamos a ver posteriormente cuando estemos hablando ya la parte final de lo que es la eritropoiesis. Esta membrana del eritrocito, nos vamos quedando aquí. Esta membrana del eritrocito va a estar representada por la parte celeste en 49% por lípidos, un 43% por las proteínas y un 8% por los carbohidratos.
Entonces, dense cuenta de que hablamos de una membrana bilaminar, ¿verdad? Bilaminar lípido proteico, perdón, ¿sí? Cuando por esta distribución, ¿verdad? De 43 y de 49. Mayor proporción de lípidos con 49 y de proteínas con 43%. Entonces, estos dos van a hacernos entonces la capa bilipídica, ¿verdad? Dos capas de lípidos y una capa central de proteína que nos van a dar entonces el grosor de lo que es la membrana plasmática, ¿sí? Entonces nos vamos quedando entonces aquí y a la próxima clase terminamos lo que es eritropoiesis para hablar ya de lo que es el metabolismo del hierro, de la hemoglobina y del hierro y de la hemoglobina. ¿Listo? Listo, jóvenes.